que podría prestarse a chascarrillo. No lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque habrá quienes les gusta pintarse el cabello, ponerse cremas. Está bien, no estamos criticando nada de eso. Y sobre todo lo advierto para que no empiecen a darse de codazos. ¿Ya ves tú? Porque es un asunto serio y vamos a abordarlo así, pero no con la seriedad de que nos quedemos paralizados por tanta formalidad, ¿no? Quizás meta algo de jiribilla en algún momento, no lo sé, pero estoy advirtiendo para quien le guste ponerse sus cremas, pintarse el cabello, plancharse las arrugas y todo eso, que lo siga haciendo, no tenemos problema con eso. ¿Va? Bien. Bueno, empiezo. Fíjense que cuando estudié educación nos decían que la crisis representativa de las personas era la adolescencia. Y se decía, el adolescente es el que hay que prestarle atención porque adolece, que está dejando de ser niño y se está convirtiendo en adulto y tiene una etapa difícil. Pero a nosotros ya nos dijeron, fíjate que no, todo mundo pasa crisis, todo mundo. ¿Cómo que todo mundo? Bebés, niños, pubertos, adolescentes, jóvenes, jóvenes que empiezan a madurar, maduritos un poquito más, que todo el mundo pasa crisis. Y de hecho, bueno, yo les estoy hablando de la época de los 80s, cuando yo estuve estudiando eso. Un tal Jim Conway escribió varios libros acerca de eso, de la crisis de la mediana vida. Y aludía que, pero esto fíjense que ya no es fácil de precisar, porque antes se decía que el adolescente tenía ciertos años, pero depende lo precoz para que alguien pueda ser adolescente antes de la edad reglamentaria, ¿no? Entonces se decía que la crisis de media vida de los 40 y algo a los 60 por ahí pegaba muy fuerte y había, bueno, para las damas el aspecto fisiológico también, ¿verdad? La época de menopausia, cosa desconocida aquí para todas ustedes, y los hombres el climaterio. Y aunque con la mujer es una cuestión sobre todo hormonal, ¿verdad? Que trae sus cosas que algún día muchachas irán experimentando, pero batallan. Fíjense que con los hombres, aunque aparentemente no es una cuestión tan hormonal, tan física, también trae repercusiones importantes, ¿eh? No solo es cuando le da al hombre maduro eso de agarrar una motocicleta y una chamarra de cuero y salirse a dar el rol. Eso puede pasar, pero algo muy representativo es la hipersensibilidad. Los hombres decimos que no somos tan sensibles, que eso es más de las mujeres, pero me ha tocado con hombres maduros, sexagenarios, cincuentones, setentones, ven Bambi y empiezan a... No, Bambi no, pero ven alguna otra película y se conmueven. Y es de extrañar, porque este señor no se conmovía con películas. Y de repente una película de... no sé si ustedes vieron esta que protagoniza Robert De Niro, que se titula Todos están bien. Es una película que habla de sus hijos adultos y que él quiere irlos a ver, los hijos le dan el cortón, o más bien él los invita y los hijos le dan el cortón, y entonces él los va a buscar porque viven en otras ciudades, en otros estados, y va y los busca. Tiene un final bonito y al final se lo ven los hijos, pero en el trayecto de la película el papá está buscando a los hijos y no tiene la respuesta que espera, lo evaden. Y son golpes fuertes. Entonces, esta temporada de ser adulto empieza a cobrarse la factura en el área emotiva, física. Es la edad donde empieza uno, es la famosa
el famoso refrán, la edad de los nuncas, ¿verdad? Empieza uno a sentir que el cuerpo no responde igual. Una lesión, quien hace ejercicio, una lesión tarda mucho más en cicatrizar, ¿verdad? Tejidos, etcétera. Es más complicado y mentalmente repercute. Y repercute cuando contemporáneos empiezan a fallecer o se van de la ciudad, o hay distanciamiento. Y a veces sucede que también en esa época uno empieza a contar con cuánta gente, valgan las expresiones, con cuánta gente cuento. Y fíjense, curiosamente también se dice que un aspecto que ayuda mucho es la iglesia. Dice, para esas situaciones, y no lo digo yo, lo dicen escritores seculares, dice, la identidad y el formar parte de un grupo, y espiritual sobre todo, da un cobijo para en esa época tener un poquito más de respiro para seguir adelante. Les mandé Eclesiastés 12, pero tengo que empezar con Eclesiastés 11, versículo 8, que dice que aunque alguien viva muchos años y en todos tenga gozo, tienen que tener muy presente que los días de las tinieblas serán muchos. ¿A qué se está refiriendo el maestro? Ahora sí que quien escribe Eclesiastés es un sensei, como le dicen, Cogelet en hebreo, se traduce predicador, pero es más quien está filosofando como el método peripatético aristotélico, ¿no? Con sus alumnos, está filosofando sobre la vida y les está echando rollo sobre cosas y está sacando una conclusión. Pega más la madurez porque son más años. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ¿cuánto duró tu niñez? Sácale cuentas. ¿Cuánto duró tu juventud? Sácale cuentas. ¿Cuánto está durando tu edad madura? Sácale cuentas y te das cuenta que son muchas cuentas. En la edad madura nos estacionamos mucho más. La juventud se va como el viento. De hecho, acaba de decir eso en el capítulo 12. Acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud, porque se va. Sí, Turito, como me ves, te verás. Asústate. Empieza a llenarte de pánico. Y dice esto, y lo dice muy claro. Oh, corazón, qué gusto me da verte llegar, preciosa. Te estaba extrañando, ya estaba yo triste. Sé, Bienvenida. algo. Bienvenida, corazón. Gracias. Qué gusto. Dice el texto, no está evitándolo. Mira, Nahum, joven, fuerte, como cuando describes a tu carnal, ¿no? Alto, joven, fuerte, atlético, ¿verdad? Pero se va a ir, hijo. Y no es porque te eche la sal y porque sea malo. Se me fue a mí, se te va a ir a ti. Y dice, y van a llegar los años en los que no tengas contentamiento. No hay atajos, no hay evasión. Perita tuvo amigos que le decían, ayúdame a evitar el fisco. Y Perita les decía, no, el fisco no se puede evitar. Me quitan mi profesión y tú vas al bote, bueno, vamos juntos. El fisco no se evita. Pues esto es peor que el fisco. Es una Secretaría de Hacienda perversa. Es el Seguro Social y el fisco juntos. No se puede evitar. Está diciendo Dios, el Espíritu Santo inspiró esto para decir, van a venir. Van a venir. Ahora, no estoy diciendo, muchachos, eso es muy importante, que seamos unos viejos amargados. No, no lo somos. Pero que ha habido cosas que nos han podido amargar, díganme si no. Seguro. Ahora, los años malos están advertidos. Y dependerá de uno si el año malo me va a hacer amargado y me va a hacer una persona arruinada. O los años malos va a pasar algo donde aún voy a poderme sobreponer. Pero está advertido. Va a venir la época donde digas, no tengo contentamiento. Verán, hablando de sensibilidades, por muchos años, ministrando a mucha gente en distintos estados, ciudades, etcétera, y no solo mi gente de iglesia, sino
amigos, familiares de mi gente que lo extiende más, notaba este fenómeno. Cuando se casaba el hijo, la hija, había un duelo. Y de hecho, en la Biblia de los psicólogos, que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ahí lo tengo, que las 10 cosas que más estresan a la gente, pero así de ponerte mal, enfermo, como muerte de un familiar, como divorcio, está el casamiento de los hijos. Yo, al contrario, diría, ya salió, ¿no? Pero es una situación estresante. Y muchas veces recuerdo en Jalapa que oficiábamos la boda, se iba la pareja bien contenta, y la mamá llorando, desconsolada, y el papá, y yo, no hombre, no pasa nada, se casó, ganan un hijo, y luego era profecía porque el hijo ahí no salía y ahí comía. Entonces, la gente le dolía inmensamente el matrimonio. Y debo de confesarles algo, ya saben mi transparencia. Yo no me voy a disfrazar de santo. A veces me burlaba. Ahí está exagerando. Que les cuente ahora que se casó Checo y que vive lejos, cómo estoy. ¿Han visto a Homero Simpson cuando llora? No te burles. Me ha entrado un sentimiento. ¡Se casó Checo! Espérese. Y cuando... ¿La princesa? No, hombre, ahí yo creo que sí voy por perejil. ¡Qué bárbaro! Pero uno no se da cuenta. A esta edad, uno se burla. No, hombre, ese viejo sensible, loco. Van a llegar. Van a pasar. Y se los tengo que advertir porque a mí no me lo advirtieron. Yo veía los 12 de ellos. Pasamos por ahí. Es como un hornito donde pasamos para cocimiento. Van a llegar. Y puede ser que ya los hayamos tenido, y ha habido casos, muy respetuoso y solidariamente lo digo, donde ha habido sacudidas tremendas en algunas familias, con las pérdidas más fuertes que puede haber. Un hijo. Eso no tiene nombre. Perder un cónyuge se llama viudez. Perder padre se llama orfandad. Perder un hijo no alcanza a tener nombre por lo que es. Y respetuosamente digo, qué barbaridad ese tipo de situaciones. Pero continúa Eclesiastés 12 diciendo que se oscurezca el sol. ¿De qué habla? ¿Se va a llenar de contaminación la ciudad? No, hombre, cuando empieces a dejar de ver. Son metáforas. Cuando tiemblen, dice en el verso 3, se encorven los hombres fuertes, tiemblen los guardas de la casa, cesen las muelas, se oscurezcan los que miran por las ventanas, las puertas de afuera. Todas son metáforas que está diciendo. Tu visión va a menguar, tu capacidad auditiva, tus dientes. Si ahorita fuera un juego y tuviera que pedir un premio para ver quién trae dientes postizos, ¿cuántos no nos paramos? Nada más que una vez sí lo puse y no se paraban. Yo sé que estos tienen dientes postizos. Pero debería perder el juego a exhibir que le faltaba la muela, ¿no? Pérdidas. Si no estás preparado para enfrentar la madurez con un balance fuerte de pérdidas, te vas a sacudir, porque vas a tener que entender, y eso lo dijo un filósofo, que desde que naces empiezas a morir. Conforme vas viviendo, tu sentido de pérdidas es más grande y es más fuerte. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacemos? Bueno, el salmista, en el Salmo 71, viendo que el panorama no es tan halagador, en el Salmo 71, en el versículo 9, hace una oración y es un pregón muy fuerte. Y ¿saben qué, jóvenes? No solo es que les vaya a llegar, sino es que quiero que entiendan también a sus padres. Quiero que entiendan a las personas mayores, maduras,
con las que viven y participan. Porque luego también se presta que nosotros mismos decimos, ya no le sube el agua al tinaco, ya van de bajada, luego el maduro está en la escalera a la mitad y ya no sabe si va o viene, subía o bajaba, y los hijos, los jóvenes se burlan. Bueno, podemos reírnos con bromas domésticas en casa, pero también tienen que entender la situación que se vive y la paranoia. Fíjense, los papás luego nos ponemos bien histéricos, ya les digo, cada quien carga lo propio, y los hijos no entienden esas reacciones. Bueno, mi padre está enloqueciendo, en un sentido sí, por la carga. Miren, déjenme ilustrar. El cáncer de piel no es porque tú te expongas ahorita al sol y bolas, te da un problema. ¿Cómo se llaman esas cosas? Carcinoma, ¿cómo se llama? Que te empieza a afectar el pellejo. Bueno, dicen que es desde que eres bebito, todo lo que acumulaste de sol en la playa, en el patio de la escuela, en el parque, en el jardín, en tu casa, en la iglesia, eso es lo que te produce el cáncer. Ni siquiera necesitas una exposición fuerte en este momento, que el sol está peor, que la radiación es más fuerte, pero es una acumulación. Bueno, los maduros traemos una acumulación de vida, de muchas situaciones emotivas desgastantes. Simplemente llevar una familia es desgastante. Mantenerla, cuidarla, salir adelante en esta selva. Oigan, ya saben que en Morelia se está filmando la película Rápido y Furioso, la nueva. Híjole, cómo manejan aquí cámara, Ni en México ni en Guadalajara. Me asusta Morelia. Bueno, ya ha traído uno demasiado estrés y demasiado desgaste. Entonces, ya ahorita pues ustedes en la flor de energía, de capacidad, de potencia, nuestros detalles pues son risibles, pero tienen que entender también qué carga hemos venido trayendo. Entonces el salmista dice en el Salmo 71, versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Un día platicando con tu papá, me dijo, ¿sabes qué, Sergio? Yo quiero morir en plenitud, no cuando ya no pueda sostenerme por mí. Fue el pensamiento de Afse. ¿Sabes qué, Paz? Yo quisiera irme yéndome capaz. No quiero ni pensar que mis hijos tengan que cargarme, trasladarme, llevarme, ampararme, cuidarme, vestirme, asearme. Vaya. Y en los casos que hemos visto de esa naturaleza, qué triste es el desamparo, la soledad. Es terrible. Teníamos en Jalapa una oveja que vivía solita y nos comentaba que al llegar a su casa lo primero era radio, televisión, ponerlo, porque dice, es una locura la soledad. A veces ser solitario es benigno, nos recuperamos un poquito, ¿no? Yo debo confesarles, a veces me tomo mis ratos, a veces digo, no hay iglesia, necesito descansar de las necesidades de la gente, de sus emociones que luego me contagian, necesito un poco de distancia. Eso es sano, todos, incluso cuando Pera hace los desayunos con las señoras, es aplaudible, salgan un poco, dejen a los papás, a los hijos, claro, no votados, ¿verdad? Todo administrado, pero salgan, hacemos un poquito, distráiganse. Cuando nos juntamos a jugar dominó los señores, lo mismo, es estar un poco fuera de la rutina, estar en otra actividad. Es muy fuerte la carga emocional que viene trayendo uno, y la soledad, el sentirse desamparado, sentirse que estoy solito, me puedo enfermar, me puedo caer, ¿qué puede suceder? Es una sensación que no se experimenta en la juventud, porque nunca uno piensa que puede llegar a ese momento, aunque ve que otros pueden estar allí, pero es necesario comprender también ese sentimiento. Y el salmista, al fin, salmos que expresan sentimientos, emociones, su grito es, no quiero estar desamparado. Cuando mi fuerza se acabe, cuando no me baste por mí, no me dejes desamparados, no me deseches en el tiempo de la vejez. Es el clamor. Dios, ¿me haré o me estoy haciendo viejo? Y todavía conservo vigor, fuerza, energía.
Pero ¿en qué momento puedo perder visión, oído, capacidad, enfermedad? No me dejes al aire. Dame una garantía de cuidado. Y en el verso 18, vuelve a repetir. Podría leerles todo el Salmo, estoy haciendo énfasis en los versículos principales. En la vejez y en las canas no me desampares, no te olvides de mí. Pues les digo que es la época donde ya empieza uno que el doctor dice, no, ¿sabes qué? Hay que hacerte este estudio, hay que checar esto otro. Y entonces uno dice, si yo no era de hospitales, ¿por qué tengo que empezar con estudios? Y luego no es el estudio, es lo que va a decir el estudio. El Hospital México-Americano de los Bautistas en Guadalajara, que nos apoyó mucho para hacer centro médico en Zacapu, era una bendición, sin duda, pero también era terrorífico, porque entraba uno para que me chequen la orina, a ver cómo estoy de aceite, de agua, de anticongelante y todo eso. Y luego, no, hay que empezar a hacer esto y esto y esto y esto. No, ¿saben qué? Ahí quédense. Adiós. Bueno, no digo que hay que descuidarse. Voy a mi chequeo, a mi rutina, excelente, hay que hacerlo. Pero digo, cuando el hospital dice, ¿sabes qué? Pues voy a seguirle exhaustivamente. Es como un carro cuando lo llevo al mecánico por servicio, pero de repente me dicen, no, pero ¿sabes qué? No, ya me estás haciendo las grandes cuentas. No, regresamos a lo básico. Pero el hecho es que está diciendo, en la vejez no me desampares. Ese es el pregón. Ya está la advertencia, el panorama está medio tenebroso. Van a llegar esos años, no me puedo zafar de ellos, algunos van a ser muy fuertes, podré amargarme, en otros no me amargaré, pero es un clima, pues, inhóspito. Es como ir a la selva, que me dicen, mira, vamos a la aventura, vamos a la selva, y puede salir la víbora, o puede salir el lince, y digo, ay, ¿para qué la atravieso? Es que hay que atravesarla. Entonces, de joven a maduro, y de maduro a viejo, tenemos que atravesarla. ¿Cómo la atravesamos? Bueno, el pregón fue, no me dejes, que tengo que hacerlo. Y va a contestar Dios. Va a contestar Dios. No nos deja orar sin responder. Y en el Salmo 92 empieza la contestación. En el Salmo 92, 14 contesta y dice, en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. A ver, Dios, espérame. Me estás advirtiendo primero que van a venir esos años. Mi clamor es, no me dejes al recorrerlos. Y me estás contestando que voy a estar vigoroso y fuerte. ¿A qué te refieres, Dios? ¿Qué estás diciendo, Dios? No me crean, esto lo leí hace muchos años y lo volví a leer hace poco. No, necesito un zoólogo que me diga si es cierto o no. Bueno, tengo buenos veterinarios aquí, podrán explicarme después. Pero se dice que el águila, y creo que alguna vez leí que el águila real, no me consta, muchachos, no sé, solo les digo lo que leí, que el águila, esa águila real o la que sea, como a los 40, que ya está para desfilar el 16 de septiembre, pero porque se muere, desfila, dice que se va volando, que agarra las pocas fuerzas que le quedan y se mete por ahí en una cueva, y que en esa cueva viene un proceso de reinvención, que ella misma golpea el pico para destrozarlo, que ya es un pico malo, sus garras igual, sus plumas, empieza a hacer tiradero. Total, que pasa meses, no es poco tiempo, donde el animalito se está reinventando. Y ahí espera a que vuelva a surgir el plumaje, las garras, el pico, etcétera, y que todavía le quedan otros 30, 40 años más de vida, que tiene que ser un paréntesis para reinventarse y continuar. Ahora, eso es muy loable cuando sería, ¿qué?, en un equipo deportivo o en una sociedad de padres de familia, o un poco wash para decirles, ¿saben qué? Hay que reinventarnos y échate ganas, no te dejes. Pero eso ya se llama humanismo.
Y aunque sí tenemos que poner de nuestra parte, no es una cosa que esté totalmente en nuestras manos para poderla manejar. ¿Sí me explico? Te estoy diciendo, sí vas a tener que ponerle de tu parte, pero no está en ti para que puedas salir. Necesitas algo más. Y esto que necesitas, adivina cómo se llama: Dios. Y entonces vamos al Isaías, al libro de Isaías. Y esto me conmovió. Normalmente el mensaje lo tengo por ahí de miércoles, jueves. Cuando me va bien, el martes ya. Esto el domingo pasado en la noche. Por eso el lunes, estos son los textos. Y han de haber dicho, ¿no durmió? Efectivamente, porque ya estoy yo acá. Pero me conmovió hablándoles de sentimentalismos. ¿Cómo contesta Dios lo que va a hacer cuando le estoy diciendo? Oye Dios, te he dado los mejores años, hablando de mi caso de servicio, y voy a entrar a la madurez, a la vejez. ¿Qué? Igual lo puedes decir tú, Señor, yo también te he dado mis mejores años, los de a mi familia, a mi trabajo, bla, 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 bla. Y empiezo a madurar. Tú que vives no con ancianos, pero sí con maduros, que comprendas qué viven, qué pasan, qué sienten. Pero que también, viendo las barbas de tu vecino afeitar, echen las tuyas a remojar. Porque, Nef, no lo vas a creer, hijo. Pero apenas ayer estábamos en el vestidor de espartanos, gritando todos juntos, ¡espartanos! Y salíamos a la cancha equipados a querernos comer al rival, como tú sales a la cancha. Hijo, fue ayer. Fue ayer, tengo presente perfectamente el equipo, los coaches, mis compañeros, el equipamiento. Lo tengo aquí, hijo, fue ayer. ¿Qué se hizo? Por eso les digo, muchachos, es increíble cómo se va la vida de aprisa. De repente te das cuenta ya estás titulado, de repente te das cuenta ya estás trabajando, de repente te das cuenta ya estás ministrando, ya tienes familia, ya tienes hijos, y de repente de los hijos viene el trampolín y eres maduro. Oigan, denme chance de masticar cómo fue todo esto, ¿no? Y entonces contesta Dios. Isaías 46:4. Y son promesas. Hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas. Y ahorita explico estos términos porque tengo que decirles cómo dice en hebreo. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas los soportaré. Yo hice, yo los llevaré, yo los soportaré y yo los guardaré. Brutal. Te está diciendo Dios, no vas a pasar este tránsito de a dedo. No lo vas a pasar de a dedo. Eli Preciosa, sus testimonios son muy hermosos cuando dice, yo tengo familia que me quiere y es muy linda, para muestra un botón, pero mi iglesia y el arropamiento de ustedes y de mi pastor favorito me vigoriza, me anima, me lleva. Sí, Dios puede proveer alrededor de nosotros elementos, voy a decir como muletitas, para sostenernos. Sí, es cierto. Pero aquí hay algo más que eso. No está diciendo Dios, pues consuélate en que voy a tener iglesia para ti. No, lo implica. Pero está diciendo, yo mismo y hasta las canas te soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Y esas expresiones, yo, en la contracción del Adonai, ¿sí? Ya, el Señor soberano. Ahora, voy a explicarles qué dice esto, porque aquí no lo entienden. Aquí parece que uno es fruta y que nos ponen en la canasta y que ahí nos cargan. No es eso. Estos términos hebreos están en otro texto y lo van a entender mejor. Vamos para allá. Está en Isaías 31:5. Y cómo no, voy a conmoverme, me voy a emocionar, hasta las lágrimas quizás, de cómo Dios dice, espérate, tranquilo, en tu adultez, madurez, vejez, checa,
¿Cómo te voy a llevar? No que no tengas alrededor quienes te ayuden, y te acompañen, y te den una liviana como iglesia. Eso existe, pero eso es especial. Dice en Isaías 31:5: como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a su pueblo, amparando, librando, preservando y salvando. Igual, no lo entiendan en español. ¿Qué está diciendo en hebreo? Que estoy anexando al otro. Está diciendo: Jimmy, tú manejaste ahorita el texto, alcancé a oír, de cuando Dios cubría la tierra. El hebreo es un idioma escueto. Hoy no, hoy el moderno ya tiene muchas palabras, hasta tiene internet. ¿Cómo dicen en internet? Internet. Pero el hebreo del Antiguo Testamento, primitivo, pocas palabras, entonces con lo que veían, ejemplificaban lo que Dios hacía con ellos. Y veían una gallina empollando sus huevitos, y entonces dicen: así Dios cubre la tierra. Es una manera romántica de decir cómo Dios cubría su creación. Pues lo vuelve a emplear el profeta cuando dice: cómo la mamá ave cuida a sus huevos. Cuando vamos a hacer el mandado, yo soy el cargador, pues vean, cómo no. Pero una cosa me quita pena: ¡dame los huevos, dame los huevos! Ya me conoce, ¿verdad? Que agarro y todas las cosas. ¡Dame los huevos, los huevos! Entonces le doy los huevos. Ahí están los huevos y ya los lleva. Dice el profeta: como el ave cuida los huevos, tan frágiles, tan delicados. Son los mismos verbos de llevar, de todo, que usa en Isaías 46 cuando dice: y hasta las canas, y hasta la vejez, yo te voy a llevar. Como el elemento más delicado y frágil que puede existir, los blanquillos. Y una ama de casa los lleva con sumo cuidado, que no se le arrepiente ninguno. Así los voy a llevar. Entonces está diciendo Dios: mira, anímate al tránsito de la madurez, anímate al tránsito de que pasen los años, de que envejezcas, porque no vas a estar siendo conducido al garete o con descuido. Y entonces es donde les digo que Dios se manifestará y usará y tendrá sus recursos, pero sobre todo su presencia. Amén. Para irnos llevando así como quien lleva unos blanquillos con la delicadeza para que no se les rompa. Así nos ve de frágiles y así de amoroso, dice, usando el ejemplo de la gallina: así te voy a cuidar. Es una promesa. Entonces ya no pienso, y no porque no sea importante: cuánto ejercicio hice en mi juventud, que puedo ahora en la madurez todavía mantenerme. No es cuestión de salud, no es cuestión de ejercicio. Qué bien invertí mis recursos para tener un colchoncito financiero en mi futuro. Qué bien, qué bueno, no hay que ser malos administradores, pero no se trata de eso. Qué bueno que tengo mis hijos y de alguna manera podrán echarme un ojo cuando envejezca. Qué bueno que estén y qué bueno que te cuiden, porque los hijos serían ingratos si no le echaran un ojo a sus padres. Pero no es eso. Es Dios mismo, el Señor mismo, considerándote un elemento tan valioso y tan frágil, que no te va a soltar. Y ya no te llevé a ese texto, pero dice el salmista: cuando nos llegue el tránsito de la muerte, de la mano, como llevabas a tus niños al kinder, de la mano el Señor te va a pasar por el tránsito de la muerte. Anímate a envejecer tranquilo, vive tu madurez con todo el panorama de la selva, de las carencias y las pérdidas, porque no vas solo nunca, ni un segundo. Vas siendo manejado, cuidado, controlado, dirigido, amparado por tu Padre Celestial, que todavía te dice: y cuando llegue el momento, hijo, de que cierres tus ojos aquí, te llevo de la mano como cuando llevabas al kinder a tus hijos. Eso dice el salmista. Él nos conducirá en el paso de la muerte. ¿Y para qué abras los ojos? En la presencia de tu Salvador, dice. Amén. Ahora, con eso entonces, ¿qué nos toca? Les voy a decir qué nos toca. Proverbios 20:29.
nos toca aventarnos a la vejez con dignidad, con arrojo, ¿cómo puedo decirles? Relajados. Podemos aventurarnos a la vejez tranquilos. Fíjate, Proverbios 20-29 hace un contraste. La poesía hebrea o compara, o contrasta, o añade. Nos compara con los jóvenes. Su gloria es su fuerza. Y la tuya, tus canas. Usa la misma expresión de Isaías, tus canas. O tu no pelo, o tu vejez, como quieras. Pero no admires al chamaco por su fuerza y sus años. Sí, juventud divino tesoro, qué bueno, disfrútalo, ¿no? Pero igual tú, como él, su fuerza, tú, tus años, tu experiencia, tu vida. Y aviéntate, mira, no vayas a caer en el error de este cuate que te voy a contar. Resulta que era un albañil y trabajaba para la constructora. Y ya se va a retirar y le dice el patrón: ¿ya cumpliste? Bien. Un último favor, hazme una última casa y ya, al retiro y a descansar. ¿Cómo que una última casa? Ya fueron muchos años, ya estoy viejo. Oigan, enfrente de la casa pastoral están haciendo una casa y le decía que era de los albañiles. Agarran los ladrillos en columna y así se lo avientan al que está arriba, y al que está arriba los cachan en columna y así los ponen. Uy. No, hombre, trabajar no sé cuánto número de décadas, y ya dijo, no, ya, una última casa. Bueno, la voy a hacer de volada. A ver, el material, pues no tan bueno, no tan resistente, no que tenga que darle tanto corazón. Ay, cómo sale. El diseño, ay, ese maestro de obra se fue. Mira, ahí está el aventón, a lo mejor se cae con el primer temblor. Pero ahí está, ya. Patrón, ahí está la casa última que me pediste. Ya me voy, estoy muy cansado, muy desgastado. Felicidades, es tu casa como premio por haber trabajado tantos años conmigo. ¿Qué proyectos tiene Dios para ti hoy día? Como escuincle, no me digas que tiene una vida por delante primeramente. Para maduros, ¿qué proyectos tiene Dios para ti? Te voy a decir uno, rápido: hacer una iglesia. Ay, sí, hacer una iglesia. Pero otros, sí, como familia, como vida, hasta estudios. Hombre, hay gente que ha sacado su doctorado octogenario. Bueno, ¿qué proyectos tiene para ti Dios? ¿Estás encorvado? Porque Eclesiastés, siempre voy a decir Eclesiastías, me voy a acordar de esa letra. Porque Eclesiastés dice: van a llegar los años que estás encorvado y que no veas bien y que ya no oigas tan bien. Yo no oigo bien cuando me conviene. Igual yo, pastor. Ya está muy bien. Y conserva los corazones. Pero a lo mejor dices: ya fueron muchos años, ya estoy cansado, ya me gustaría estar en una isla del Pacífico, viendo cómo revientan las olas, cómo caen los cocos de la palmera, cómo me trae Joel el pescado desde la ribera y lo deja ahí. Y ya como, a lo mejor decimos eso. Pero mientras te late el cucharón, Dios tiene proyectos para ti. Asúmelos con la gallardía de que si de los escuincles su fuerza es su gloria, la tuya son tus ganas. Y en el nombre del Señor, hombre, Moisés, octogenario, fue a liberar a los israelitas de Egipto. Abraham, centenario, tuvo al hijo. Anímense. Todavía hay mucho por hacer, muchachos, mientras tengamos cuerda. Adelante. ¿Me pones lo de MacArthur corazón? ¿O tú con otro corazón? Ese corazón está medio raro. ¿No se ve, verdad? Sí. ¿Puedes hacerlo más claro?
Ahí estamos un joven que lea bien. Sí, ¿no? Déjenme que les cuente un poco de MacArthur. El mariscal de campo MacArthur, así designado por el líder filipino después de la guerra de Corea. ¿Qué hizo MacArthur? Douglas MacArthur, aparte que hizo una poesía muy bonita, dame un hijo, Señor. Era un guerrero, un general. Guerreó en la Segunda Guerra Mundial, pasados los 60 años. Y tuvo un papel muy importante. Unos años después viene la guerra de Corea. Tenía más de 70 años cuando ahí estaba liderando en la guerra de Corea. Lo retiran por ahí, pero no por viejo, por incapaz, sino porque estaba peleado con Truman, el presidente. Entonces traía una rebatinga y Truman daba órdenes y este quería hacer otras. Entonces Truman dijo, lo mejor es jubilar, ya, para descansar. Pero este cuate, si todavía viviera y estuviera en activo, capaz que iba a querer liberar Venezuela. No, se rendía. Y entonces escribe algo aquí bien interesante. A ver, ¿quién sabe leer y quién puede leer bien? Que me lo lea en voz alta. ¿Jimmy? Fuerte, fuerte. Tengo que asignar con esto. Bueno, entonces, ¿tú puedes o quién puede? La juventud no es cuestión de tiempo, sino un estado de la mente. Correcto. Es un asunto de la voluntad, una cualidad de imaginación, Correcto. un vigor de las emociones. Es la frescura de los manantiales profundos de la vida. Correcto. La juventud significa Predominio. el valor sobre la timidez, de la aventura sobre lo fácil. Esto existe a menudo en una persona de 60 años más que en un joven de 20. Nadie se avejenta, al desertar de sus ideales. Los años pueden arrugar nuestra piel, pero la falta de entusiasmo arruga nuestra alma. Ándale, síguele por favor, hijo. La preocupación, la duda, la falta de confianza, el temor, la desesperación, estos doblan el corazón y convierten el espíritu en polvo. Tenga usted 60 años o 16, en todo el corazón humano existe el amor a lo maravilloso, el asombro por las estrellas del cielo, el impávido desafío a los eventos, ¿sí? El apetito infalible de la niñez, por lo que viene después el goce de vivir. Correcto. Y todos juntos, ¿lo alcanzan a leer todos juntos? Usted es tan joven como su A ver, vamos a empezar otra vez. Usted es tan joven como su fe, tan viejo como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como sus temores, tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación. ¿Y ahí les faltó? ¿Y con quién contamos? Con Dios. Con el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo están? ¿Chamacos? ¿Viejos? La tercera edad. Jóvenes. Y con mucho orgullo. Fuerte. Cortando las canas con dignidad y entrando a las nuevas empresas que lo tenga Dios o a las que ya traemos sin desgaste, porque no vamos solos. Amén.